Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Sofía Hidalgo Velasco, estudiante de la licenciatura en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esta es la materia Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. En el siguiente video hablaremos sobre derecho hereditario. El derecho hereditario es una rama del derecho civil que tiene como principal característica su ejecución mortis causa. Plasma, vigila la correcta ejecución de la voluntad del testador. La sucesión, la universalidad jurídica, el patrimonio, derechos y obligaciones del difunto son su contenido. El patrimonio es el conjunto de derechos, obligaciones y bienes de valorización pecuniaria, apreciable en dinero. Tiene un activo y un pasivo, donde se ven reflejadas las obligaciones y cargas susceptibles de valorización pecuniaria. Contiene derechos reales, personales y mixtos. Es universal. En esta categoría entran los herederos, que reciben las cargas de la herencia, el alcance de la cuantía de los bienes a heredar, reciben la totalidad de la herencia o parte alícuota, que es colectiva, simultánea y unitaria. Y en la parte particular entra en juego el legatario, que solo adquiere un bien en específico. Como características, esta es libre. El heredero o el legatario puede rechazar la adquisición del patrimonio. Necesita la intervención de la ley, del notario público, del juez y del Código Civil vigente. Los participantes son el testador, el heredero, el legatario o el albacea. En el sistema mexicano, el proceso de sucesión se inicia a partir del momento de la muerte. Se difiere por delación, sucesión intestada o testamentaria. La herencia que no se acepta no es transmitible. La aceptación de la herencia es libre y voluntaria. En la aceptación o repudiación, la apertura inicia con la extinción de la personalidad jurídica del sujeto, del testador, el llamamiento del sucesor, la delación de la herencia, el derecho de aceptar o rechazar esta herencia. La aceptación, recibir la transferencia de sucesiones mortis causa que llegarían a la consumación jurídica. ¿Qué es la sucesión? En el ambiente jurídico es hacer perdurar el patrimonio a través del cambio de su titular tras la extinción jurídica de una persona. Según Planiol dice, es la transmisión del patrimonio entero de un difunto a una o varias personas vivas. Es la transmisión que se realiza de forma gratuita. Y existen 3 categorías de interesados: el Estado, el individuo y la familia. Es la transmisión de bienes y relaciones jurídicas transmisibles, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte del sujeto. Bueno, ¿y qué es la sucesión mortis causa? Dice, la herencia se difiere por voluntad del testador o por disposición de la ley. Existen 2 especies, la testamentaria o voluntaria, se concede por voluntad del difunto, o la legítima, que se concede mediante la ley. Participan el testador, el heredero, el legatario o el albacea, y se ejecuta post mortem. Se requiere de 3 condiciones: la relación jurídica transmitible, la continuidad de existencia por medio de otro sujeto y transmisión por vínculo o lazo de unión jurídica testador-sucesor. Esta contiene la universalidad del derecho, el beneficio de inventario, la sucesión, la transición, adquisición de bienes y derechos a título gratuito. En la parte jurídica, que encuadra la legalidad, la vigencia y supervisión del cumplimiento de la voluntad del difunto. Si alguno de los herederos mencionados en el contenido del testamento delega o niega la aceptación de esta,
la ley debe buscar a otros herederos para hacerles saber, y si no existiera alguien que acepte esta parte, se debe buscar a un familiar cercano o lejano para hacerle saber de su conocimiento la parte que le toca por disposición jurídica. Ahora, ¿qué es la sucesión testamentaria? Tiene como característica principal cumplir la voluntad del testador sobre la transferencia y sucesión de sus bienes, derechos, obligaciones, que como bien decíamos, que no se extinguen con la muerte. Y entra en acción mortis causa. El testador decide libremente, bajo voluntad propia, quiénes serán los nuevos acreedores, herederos, legatarios y o albaceas para la continuidad de la vida económica de su patrimonio. Es voluntaria y libre. Esa también necesita la revisión, la interpretación y la validación de la voluntad del testador. El cumplimiento de la disposición de los bienes, la validez o nulidad, la cual puede ser absoluta, relativa o por incapacidad. Si se genera una confusión, la ley debe intervenir para solucionar los inconvenientes durante el proceso y ejercer de la sucesión del patrimonio. Bueno, existen 4 tipos de testamentos: el abierto, el cerrado, el hológrafo y el público simplificado. El abierto es ante un notario público. El testador deja claro cuál es su voluntad y queda plasmada en un documento con vigencia de acuerdo a la ley. En el cerrado, dice, es el testador quien escribe su voluntad a papel y lapicero, o por alguna situación que él no pudiera hacerlo de propia mano, alguien más puede hacerlo. Este documento es entregado en un sobre sellado para que no pueda ser modificado y así pueda ser presentado ante el notario público junto con 2 testigos que no conozcan el contenido de este documento. El hológrafo es el testador a propia mano quien escribe su voluntad en una hoja de papel y a lapicero, la cual debe ser presentada ante el juez para que éste lo valide de acuerdo a lo que marque la ley. Todo esto después del fallecimiento del testador. Y el público simplificado. El testador designa a su heredero de forma inmediata ante trámites de escrituras de bienes inmuebles. Se clasifica de 2 formas: otorgado o de regularización. Bueno, ahora, ¿qué es la sucesión legítima o la intestada? Dice, esta es cuando la ley determina quiénes serán los herederos del fallecido. Esto sucede según la ley y según el Código Civil Federal. Ante la ausencia de un testamento, no se plasmó la voluntad del testador en ninguna de sus modalidades, como bien lo vimos anteriormente. La invalidez o nulidad, porque no cumplen con los requerimientos jurídicos de validez o la existencia de otro testamento. A lo mejor nosotros teníamos a consideración que había uno, ya sabíamos que éramos herederos de una parte, pero por alguna razón el testador decidió modificarla. Entonces ya no nos toca esa parte de los bienes. Entonces por eso es importante que los testamentos tengan fecha, para así poder reconocer cuál es el vigente. Entonces si existen 2, el que tiene la fecha más vieja o anterior, ese pierde totalmente validez. Entonces el que quedaría sería con la fecha que se acerque más al fallecimiento del testador. O un testamento incompleto. El testador no dispuso de la totalidad de su patrimonio para sucederlo o heredarlo. Dice, la ley se encarga de establecer e investigar los lazos consanguíneos familiares, cercanos o lejanos, del fallecido, para sucederle el patrimonio que ha quedado sin haber sido repartido, dividido o asignado. Puede ser con descendientes, que son los hijos, cónyuge o concubino, con los ascendientes, los padres, con hermanos y colaterales, tíos o sobrinos. De no haber ningún familiar, entraría en acción que esta parte le quedaría al Estado o a la beneficencia pública.
Ahora bien, la sucesión testamentaria, dice. Este es el proceso legal, jurídico, por el cual el testador transmite su patrimonio, bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, que garantizan la voluntad del fallecido. Es personalísimo, revocable y contiene la voluntad, libertad del testador. Se debe cumplir con las características obligatorias que menciona el Código Civil Federal y la intervención de un notario público y de testigos. Es la sucesión legítima, sucesión intestada, donde entra en acción cuando no se dejó un testamento, donde exprese la voluntad del testador, es inválido, nulo o pierde vigencia, ya que el heredero no cumple con las condiciones establecidas por el testador o por la ley. Esto es lo que dicta la ley según el Código Civil Federal vigente. Bueno, ¿y cuáles son las reglas en común de estas dos sucesiones? Pues la capacidad de poder heredar para todas las personas, la universalidad de todos los bienes o parcialidad en parte de bienes, la aceptación o delación de la herencia, la nulidad del testamento ante anomalías y falta de normatividad jurídica, o en el testamento inoficioso, cuando no se deja pensión alimenticia, el interesado con lazos consanguíneos reclama la necesidad de percibir cierta parte de la herencia, por ser menor de 18 años o mayor de 18 años con alguna discapacidad o que esté inhabilitado para generar sus propios ingresos y solventar sus necesidades. Bueno, con esto llegaríamos al final de nuestra exposición. Nos vemos en el siguiente video.